estar celebrando hoy, pues otra vez, ¿verdad?, esta libertad que tenemos, la independencia de nuestro país. Y pues queremos orar pidiendo a Dios que este tiempo que vamos a meditar en su palabra sea de bendición, así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por permitirnos estar este día contentos porque tenemos libertad en nuestro país. Gracias, Señor, porque hemos podido como país ir avanzando en muchas cosas. Sin duda hay otras cosas que hacen falta, pero gracias por lo que pues hoy todavía tenemos. Te pedimos que tú nos ayudes a poder continuar, Señor. Gracias por tu palabra, porque es ella la que nos guía y la que nos ayuda a saber qué hacer en cada circunstancia, en cada momento, y como país y como creyentes necesitamos saber el consejo de tu palabra en cuanto a qué cosas tenemos que hacer como resultado de lo que tú tienes para nosotros. Gracias por este tiempo que nos das. Reconozco, Señor, que necesitamos de ti. Nos vamos en tus manos y te pedimos pues que tú nos ayudes a reflexionar en estas cosas que vamos a hacer en este momento. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que abriera su Biblia en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo número 13. Es el pasaje principal que estaremos meditando. Romanos capítulo 13. Quisiera que leyéramos los versículos 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. La palabra de Dios tiene un consejo para nosotros en cuanto a lo que son las cuestiones de nuestras autoridades. Y quisiera leer este pasaje, Romanos 13, 1 al 7. Los niños pueden salir para su clase. Tenemos una maestra preparada para poder estar con ustedes en lo que estamos nosotros aquí. Así que todos los niños menores de 11 años, digo, no voy a decir que sean niños de 30 años, ¿verdad? Pero sí todos los niños de 11 años para abajo pueden salir con la hermana Unice para dar clase. Tendrá clase especial con ella. Este es en los salones en la parte posterior. Muy bien, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. La palabra de Dios entonces estamos diciendo, tiene que decirnos algo en cuanto a nuestra libertad, en cuanto a nuestro país, en cuanto a nuestras autoridades, en cuanto a qué es lo que debemos de hacer. Romanos 13, 1 al 7, leemos juntos, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevas la espada, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Sin duda, todos nosotros estamos conscientes de los momentos difíciles que está pasando en nuestro país. Hay preocupación y temor por las cosas que podrían suceder. Sin duda, podemos decir que hay mucha inconformidad en varios sectores de nuestra sociedad, y esto está provocando pues manifestaciones y cosas que quizá no habíamos visto. Yo personalmente sé que hablar de este tema es difícil por la tanta diversidad de opiniones que hay. Seguramente usted tiene una opinión y un criterio acerca de estas cosas. Algunos quizás están incluso siendo afectados de una manera muy directa
por las cosas que están reformándose, las leyes que están haciéndose. Pero creo que hoy es un buen día, al celebrar a nuestro México, para reflexionar acerca de todo esto a la luz de la palabra de Dios. Creo sinceramente que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y exigir sus derechos, ciertamente podemos hacerlo, pero creo que no siempre esto da el resultado esperado. Y por ello podríamos preguntarnos, ¿qué otra opción tenemos como cristianos? ¿Qué otra opción tenemos si las cosas pues no resultan como nosotros pensamos? ¿Qué pasa si las negociaciones no traen ningún acuerdo? ¿Debemos como creyentes ir más allá, incluso promover o participar en una revolución para quitar a nuestras autoridades? Esa es una pregunta que tenemos que considerar. ¿Es correcto hacer esto? Dice, para contestar estas preguntas con toda certeza y seguridad de qué es lo correcto, es necesario ir al consejo de la palabra de Dios, como acabamos de leer. Es muy interesante que este pasaje que acabamos de leer está escrito a los romanos, justamente a la iglesia que estaba en Roma. Y en Roma estaba el poder imperial, el poder del Estado, el poder de los emperadores, era donde vivía el César. Y es muy interesante que el apóstol Pablo pues habla a los romanos acerca de esto, de la necesidad de pues tener en cuenta a nuestras autoridades, someternos a ellas, reconocerlas y respetarlas, entender que Dios las ha puesto. Es muy interesante también notar que los primeros cristianos tuvieron por varios siglos a las autoridades en su contra. El cristianismo era ilegal en el Imperio Romano. Ser cristiano era motivo pues para ser echado a la cárcel o otras cosas. Era un delito ser creyente en Cristo Jesús. Y en ese sentido las autoridades estaban en contra de los cristianos. En ese sentido, por esta razón hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. Podemos hablar de las persecuciones de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aurelio y Diocleciano. Toda esta persecución y estos siglos, porque fueron siglos de persecución, admitían varios grados de situaciones, desde el arresto sin garantías, la mengua de sus derechos públicos, el encarcelamiento, el asentamiento y la tortura, pasando por el pago de un impuesto a veces suplementario por ser cristiano, la confiscación de sus bienes o incluso la destrucción de sus propiedades y lo más difícil, la ejecución y la muerte. Y es en este contexto de todo esto que el apóstol Pablo hace un llamado no a levantarse contra estas autoridades, sino a hacer uso del recurso más eficaz que un creyente tiene cuando las cosas no van bien con nuestras autoridades e instituciones. Y ese es el tema de esta noche, que es la oración. Yo quiero decirle que la primera razón por la que la oración es el recurso más eficaz que un creyente tiene cuando las cosas no van bien con nuestras autoridades e instituciones es que si Dios los puso, Él los puede quitar si es su voluntad. Aquí en Romanos capítulo 13, en el versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo sé que quizás usted podría decir, bueno, yo creo que fueron más bien las personas las que votaron por esas autoridades. Y he escuchado a algunas personas que dicen, yo no voté por nuestras autoridades actuales, yo voté por otro, para tratar de decir, a mí no me echen la culpa, ¿verdad? Pero la realidad es que usted haya votado o no haya votado, el hecho es que podemos estar seguros que si Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas y Él es Dios quien pone y quita las autoridades. Y es por eso que el apóstol Pablo nos pide que las obedezcamos y nos sometamos a ellas. Dios les permitió a los cristianos pasar por 10 gobiernos adversos a ellos y la recomendación siempre fue la misma: sométanse a las autoridades. Dios las ha puesto, Él es el que las puso. Y entonces, dice el apóstol Pablo, si Dios las pone, entonces a quien podemos recurrir, el recurso que podemos tener es orar.
Orar y pedir a Dios que si Él las puso, Él las quite. Si nosotros consideramos que son malas autoridades, que son autoridades que nos están causando más problemas y dificultades, el clamor del Hijo de Dios y del creyente debía de ser: Señor, pues tú sabes, quítalos por favor. Y si Dios quiere, los va a quitar. Ya que Él los puso, Él los puede quitar. Algunos cristianos a los cuales seguramente Pablo está hablando dirían: pero Pablo, es Nerón, el emperador romano. No sabes todas las cosas que está haciendo contra nosotros. No sabes que incendió Roma para acusarnos del incendio y ocasionar toda una persecución contra nosotros, en la que hemos sido despojados de nuestros bienes, hemos sido encarcelados e incluso algunos hasta han sido muertos. Y dice Pablo: no importa quién sea, Dios lo puso y tenemos que someternos a las autoridades. Aun cuando las cosas no cambien, aun cuando las cosas sigan difíciles, dice la palabra de Dios, su consejo es que este es nuestro deber, someternos a las autoridades. Y algo que es muy interesante es lo que dice el versículo 7. Dice el versículo 7: pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, aunque sea el IVA, aunque sea un peso más a los refrescos. Al que respeto honra, al que honra, honra. Es decir, el cristiano no debe de tomar una actitud de rebeldía contra las autoridades, y este sometimiento implica que si nuestras autoridades decidieran, incluso, porque alguna vez lo llegaron a hacer, a cobrar un impuesto por venir a la iglesia, un impuesto como iglesia por tener cultos, nosotros tendríamos que pagar esos impuestos. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades, tenemos que someternos a nuestras autoridades. Si Dios las ha puesto, es nuestro deber someternos. Y si queremos que las cosas cambien, podríamos decirle a Dios en oración, que es el recurso que tenemos: Dios quita estas autoridades. Dios cambia nuestras autoridades. Dirá entonces: hermano, no puedo participar en las manifestaciones. Y mi respuesta sería que mientras que sea dentro del marco legal de nuestras leyes e instituciones, pues debe de estar bien, porque si es legal, si es de acuerdo a la Constitución, está bien. Pero si tratan de animarle a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, obviamente usted tendrá que decidir en su conciencia qué hacer a la luz de la palabra de Dios. Pero lo que yo le estoy proponiendo en esta noche, la primera razón que le estoy diciendo esto es que si Dios las puso, Dios las puede quitar. Por lo tanto, lo que yo le propongo que es mejor es que le pidamos, como lo hemos venido haciendo, a Dios que solucione el problema. Él es soberano, Él tiene todo el poder, Él puede hacerlo. Y si hay algo importante que hoy debemos de hacer, es orar y orar y orar por nuestro país, orar por nuestros gobernantes, orar por nuestras autoridades, y que Dios sea el que si las deja, pues las deje, y si las quita, las quite. Pero recurrir a Dios y confiar en Dios. La segunda razón por la que creo que la oración es el recurso más eficaz que un creyente tiene cuando las cosas no van bien con nuestras autoridades e instituciones, es que este es un mandato a través del cual Dios promete que Él puede hacer algo por nuestro país que nadie más puede hacer. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, busquemos 2 de Timoteo, perdón, es 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 6. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 6. ¿Por qué creo que la oración es el recurso más eficaz que tenemos como iglesia y como creyentes ante estas situaciones que estamos viviendo? Porque así lo enseña y lo manda la palabra de Dios. Leemos juntos 1 Timoteo 2, 1 al 6. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este mandato es orar. Dice el versículo 1, exhorto ante todo, ante cualquier otra cosa, dice el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres, incluye a los reyes, dice el versículo 2, y por todos los que están en eminencia. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que algo que debemos de hacer continuamente es rogar por nuestros reyes y autoridades, orar por nuestros reyes y autoridades, pedir por nuestros reyes y autoridades, dar gracias por nuestros reyes y autoridades. El mandato de Dios es orar. Es un mandato que Dios nos da y que debemos de hacer con un propósito. Dice el versículo 2 como una promesa. Dice que debemos de orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, ¿qué dice? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si algo debemos de hacer como creyentes es orar y pedir y rogar por nuestras autoridades. Sinceramente, ¿cuántos hemos orado por nuestras autoridades por nombre? Y voy a mencionar al principal, que es nuestro presidente. ¿Cuántos hemos orado por Enrique Peña Nieto? Y le hemos rogado a Dios por él, hemos pedido por él, hemos orado por él. Ser presidente sin duda no es fácil. Estar al frente no es fácil. Y dice además que si hacemos esto, dice el número 3, versículo 3, dice, porque esto es ¿qué? Bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dios quiere que oremos por nuestro presidente. Dios quiere que oremos por nuestros diputados. Dios quiere que oremos por nuestros senadores. Dios quiere que oremos por nuestros jueces. Dios quiere que oremos por aquellos que están al frente de nuestro país. Porque si no oramos y no pedimos, pues Dios no va a responder. Dios pide que oremos. Y a través de este mandato promete que Él puede hacer algo por nuestro país que nadie más puede hacer. Puede hacer que nuestro país pueda vivir en quietud y reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿No podrían algunos de nuestros gobernantes llegar a ser cristianos y esto llevar a que las cosas realmente cambien en nuestro país? ¿No podría alguno de los que están en cada uno de estos poderes que tenemos en nuestro país llegar a conocer a Cristo con resultado de la oración de la iglesia y del creyente? Pues ciertamente ese es el propósito. Dice el versículo 4 de 1 Timoteo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo y ya murió en la cruz, dice, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, al dar su vida y derramar su sangre, no solamente es para los pobres, no solamente es para los que somos del pueblo, esto también puede ser para aquellos que están en poder o que tienen riqueza o autoridad. Es difícil que un rico pueda llegar a ser salvo. Es difícil que quizás esto pudiera llegar a suceder, pero no es imposible. Y lo que nosotros necesitamos hacer es orar para eso. Exhorto ante todo, dice, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ese es el mandato de Dios. Deberíamos preguntarnos si estos problemas que hay en nuestro país no son culpa en parte de nosotros. Quizás nosotros tengamos la culpa por no haber orado lo suficiente por nuestro país y en su lugar muchas veces tratar de arreglar las cosas por nuestro propio esfuerzo. Las cosas solamente pueden cambiar si Dios las cambia. Entonces deberíamos preguntarnos si no, a lo mejor el problema es que nosotros como cristianos no hemos orado lo suficiente por nuestro país.
Y por eso las cosas están así como están. Él nos lo promete. Él dice que oremos a Él, que oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestro país, y Él dará quietud y paz. Él es Dios sobre todos los hombres. Él puede cambiar el corazón de cualquier persona. Pidámosle, como lo hemos venido haciendo, a que Dios solucione el problema. Vuelvo a insistirle, Dios es soberano, Él tiene todo el poder, Él puede hacerlo. Lo que necesitamos hacer es orar, orar y orar por nuestro país. Pero hay todavía una tercera razón por la que la oración es el recurso más eficaz que un creyente tiene cuando las cosas no van bien con nuestras autoridades e instituciones. Y es que aun cuando Dios estuviera permitiendo esto como una disciplina y corrección sobre nosotros por nuestros pecados como país, Dios sería el único que puede quitarlo. Y entonces, por eso es que nuestro recurso es orar. Yo quiero decirle que la Escritura, la palabra de Dios también nos dice que al poner reyes y quitar reyes, Dios cumple un fin y un propósito. Y ciertamente si ahorita tenemos las autoridades que tenemos, es porque Dios tiene un propósito para nuestro país. Y quizás tenga que ver con el hecho de que ciertamente en nuestro país hay muchas cosas que están mal. Hay muchas cosas que no están bien a los ojos de Dios. Y que entonces Dios a veces permite que haya malas autoridades con el fin de hacernos ver que estamos mal, hacernos ver que estamos haciendo cosas que están mal y humillarnos para que reconozcamos quién es nuestro Dios. Si vamos a Isaías capítulo 10, los versículos 5 y 6, Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, tenía un problema. Los asirios los están conquistando. Los asirios están conquistando su tierra. Los asirios han llegado, el rey de Asiria ha llegado a imponerse sobre ellos, a llevar cautivos, a tomar la tierra, a tomar sus bienes. Es una situación muy difícil. Israel y Judá están invadidos por un pueblo extranjero. Eso es lo peor que podría pasar a un país. No solamente tener malas autoridades, no solamente que las autoridades no sean competentes, no solamente que las autoridades cometan errores que nos afecten a todos nosotros, sino que también hubiera la posibilidad de que tuviéramos que ser invadidos por otra nación. Y aún en este caso, dice en Isaías 10, 5 y 6 que Dios le dice a Asiria y al rey: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Básicamente lo que Dios le está diciendo a Isaías como profeta de Dios, que le dijera a su pueblo, es que Asiria sería la vara que Dios usaría para corregir y disciplinar a su pueblo. Un rey extranjero vendría para tomar sus despojos, para llevarles cautivos, para apresarlos, para hollarlos. Dice el 6, le mandaré contra una nación pérfida. Y tendríamos que preguntarnos si acaso todo lo que estamos viviendo en nuestro país ahora y estas situaciones que se están dando no son precisamente por eso, porque nuestro país ha fallado a Dios. Nuestro país ha pecado contra Dios. Y entonces Dios está permitiendo, quizás, yo no estoy diciendo si son buenas o son malas, pero está permitiendo las cosas que estamos pasando como una disciplina y corrección sobre nosotros por nuestros pecados como país. México quiere ser igual que los demás países, quiere ser como las demás naciones. Y si aquellos ya dieron la ley para permitir el aborto, pues nosotros también. Y que si ya dieron la ley para casarse entre personas del mismo sexo, pues nosotros también. Y se están permitiendo cosas que van en contra de la palabra de Dios.
¿Qué podemos esperar en una situación así? Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios bendiga nuestro país, queremos que Dios derrame bendición sobre nuestro país. Cuando estamos fallando a Dios, cuando estamos pecando contra Dios, cuando estamos haciendo cosas que van en contra de Dios. Obviamente tendríamos que considerar la posibilidad que lo que está sucediendo no es otra cosa más que consecuencia de nuestros pecados como país, como individuos, que está ocasionando que Dios haya puesto esas autoridades como una disciplina y corrección para nosotros. Es una posibilidad. Ahora, esto no quiere decir que Dios no va a juzgar a quien Dios use en ese sentido. Dice el versículo 12 de Isaías 10, Dios es un Dios justo. Y quizás usted diga, hermano, entonces vamos a tener que sufrir estas autoridades y vamos a tener que sufrirlas más tiempo. Porque a lo mejor usted está diciendo, bueno, ya nada más faltan 5 años para que salga el que está ahorita, entra otro, y si es peor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esperar a que Dios haga obviamente justicia con ellos, pero también entender que quizás tiene que ver con nuestro país y su pecado. Entonces dice Isaías 10:12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Básicamente lo que Dios está diciendo a Isaías, el rey de Asiria, yo lo puse. Y lo puse porque esta nación es pérfida, ha pecado contra mí y necesita ser corregida y disciplinada. Y el rey de Asiria será mi vara para corregirles. Y después que yo acabe toda la obra en México y haga todo lo que tengo que hacer, a él también tendré que castigarlo por la soberbia de su corazón y la altivez de sus ojos. Dios un día ciertamente juzgará a nuestras autoridades si son malas. Si nuestras autoridades hacen injusticias con las leyes que se están proponiendo, si acaso hay injusticias por las cosas que se están aprobando y son injustas, por el lado de nosotros tenemos que aceptar, aun cuando sea una injusticia y aun cuando quizás sea un impuesto injusto y me cobren $1 más por mi Coca Light, pues lo voy a tener que pagar. Y yo voy a decir, es injusto. Pero Dios un día hará juicio. Obviamente no nos debemos de congratular en eso y decir, algún día van a saber lo que es realmente pasar por lo que nosotros estamos pasando. No, pero lo que sí nos anima a esto es que si Dios es el juez y Él es justo, las injusticias que cualquier gobierno nos pudiera hacer, no nos deben llevar a nosotros a hacer lo mismo que ellos y ser injustos y hacer cosas que no sean agradables a los ojos. Siendo que yo tengo temor de Dios y siendo que yo quiero agradar a Dios, entonces yo me someteré a cualquier autoridad, por mala que sea, aun cuando sea injusta, y haga cosas injustas contra mí, porque yo sé que Dios hará un día justicia. Y mi recurso mientras que esto sucede es orar por mis autoridades. Si leemos ahí mismo en Isaías 10, en el versículo 20, ¿y cuál va a ser el resultado? Isaías 10:20. ¿Cuál es el resultado para el pueblo de Israel y de Judá de que Dios permitiera que el rey de Asiria fuera la vara para ser corregidos y disciplinados por su pecado y su maldad? Dice el versículo 20 de Isaías 10, leemos juntos, dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Puede ser que algunos de los que estamos aquí hayamos votado por quien está presente hoy. Y quizás dijimos, es que ese es el mero bueno, ese es el gallo. Él nos va a sacar. Pero ahorita estamos sufriendo quizás ya consecuencias
de lo que nosotros decidimos. Pero por un lado eso nos enseña también a que nunca debemos de pensar que un hombre es la solución. El único que puede sacar a nuestro país de las situaciones que estamos viviendo, de los problemas que estamos pasando, es Dios. Y lo único que puede hacer un cambio verdaderamente en este país es la predicación del Evangelio. Una predicación del Evangelio que, como dice aquí, acontecerá en aquel tiempo, que después de todo este tiempo de corrección y disciplina, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, nunca más se apoyarán en un hombre, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Y por ese lado, hermanos, yo quiero decirles que es muy probable que la razón por la que Dios está permitiendo estas cosas en nuestro país, aparte de que son una disciplina quizás y corrección por causa del pecado que se ha permitido en nuestro país ya incluso legalmente, al final sea algo que nos dé la oportunidad para predicar de Cristo, la oportunidad para hablar del Evangelio y que muchas personas se puedan volver a Dios, reconocer que nuestra confianza no puede estar en ningún hombre, que no es la solución un presidente, que no es la solución un partido, que no es la solución esto o aquello, la solución es buscar a Dios. La solución es que entendamos que tenemos un problema con Dios y que lo único que va a hacer un cambio en nuestro país será que nos volvamos a Dios. Y es por eso que vuelvo a repetir que el único recurso y el más eficaz que un creyente tiene cuando las cosas no van bien con nuestras autoridades e instituciones es orar. Y en este caso orar porque Dios perdone y seamos restaurados como nación. El problema de nuestro país no está en la forma de gobernar de nuestro presidente. El problema de nuestro país está en la forma de gobernar nuestras casas. Y si usted se da cuenta, incluso allá afuera lo reconocen, se han perdido valores. Y el problema está en que en casa nos hemos olvidado de Dios. En casa no hay disciplina y corrección. En casa no se enseña lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto ha dado lugar a muchas cosas. Hay muchos jóvenes que son los que ahorita andan secuestrando, los que ahorita andan matando, los que ahorita andan haciendo muchas cosas malas. Porque en su casa no recibieron la enseñanza que debían de haber recibido. Porque no les enseñaron a buscar a Dios. Porque no tienen valores. Y mucho me temo que muchos de los que están en las cámaras de diputados y senadores, pues es el mismo caso. Personas que por alguna razón llegaron allá al poder, pero que son personas que ciertamente, a lo mejor en su vida, pues ciertamente no tienen ningún temor de Dios, no les enseñaron la palabra de Dios, no conocen de Dios, actúan de acuerdo a sus impulsos, actúan de acuerdo a lo que ellos piensan, confían en el hombre, piensan en sí mismos. Y entonces, otra vez, la única forma que nuestro país puede cambiar es volviéndonos a Dios. Pidámosle, como lo hemos venido haciendo, a que Dios solucione el problema. Vuelvo a insistir, Él es soberano, Él tiene el poder, Él puede hacerlo. Lo que necesitamos hacer es orar, orar y orar por nuestro país. Y ciertamente compartir el Evangelio. Y cuando alguna persona le diga qué piensas de los aumentos de impuestos, y qué piensas de la situación de los maestros, y qué piensas de la situación de Pemex, y qué piensas de estas situaciones, usted le puede decir, yo creo que lo que necesitamos es buscar a Dios. Porque si son malas autoridades, Dios las puede quitar, puesto que las puso. Porque Dios nos manda a que nosotros oremos por ellas, y quizás alguno pudiera llegar a ese temor de Dios y las cosas realmente pudieran cambiar. Y tenemos que reconocer que también es probable que todo esto que está pasando sea una disciplina y corrección por los pecados que como país hemos cometido. Para terminar entonces, quisiera que leyéramos Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20. Quizás usted diga, oiga, yo no tengo la culpa de las cosas que están pasando en el país. Eso es culpa de las autoridades.
pues nosotros sí tenemos mucha culpa, en muchos sentidos. Y que Dios nos ayude a darnos cuenta de ello. Y sobre todo, a estar a cuentas con Dios. Yo quiero decirle que yo no sé qué tanto le va a afectar lo que va a suceder, que en nuestro país no sé qué va a suceder. Yo no le puedo decir qué va a suceder, pero lo que sí le puedo decir es que en medio de esas circunstancias que usted se llegue a encontrar o pasar, viene a mí a volverse a Dios. La única solución es Dios. Y si aún nosotros como cristianos tuviéramos que pasar por más problemas y dificultades por ser hijos de Dios y se vayan aprobando otras cosas que afecten no solamente en lo físico o en lo laboral, sino también en lo espiritual, y se empiezan a dar otras cosas en nuestro país, necesitamos nosotros orar y pedir que Dios solucione. Y la invitación entonces de Dios es versículos 18 al 20 de Isaías 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios nos hace una invitación. El problema empieza en nuestras casas. Quizás no hemos sido buenos padres, buenas madres, quizás no hemos enseñado correctamente a nuestros hijos. Queremos que la escuela y los maestros solucionen todos los problemas cuando el problema empieza en nuestra propia casa. Queremos que nuestras autoridades solucionen todo cuando nosotros tenemos mucho que poner de nuestra parte, y sobre todo tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Él nos da la oportunidad y nos dice que aunque hubiéramos pecado y fallado de una manera tan grande, podemos pedirle perdón a Dios y Él nos puede limpiar. Limpiar, obviamente, por la sangre de Cristo que derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, en esta noche estamos agradecidos por el país en el que vivimos. Estamos agradecidos porque a lo largo de nuestra historia ciertamente ha habido crisis, pero aquí estamos aún así. Gracias por tener libertad para reunirnos hoy. Gracias por poder leer tu palabra y compartirla. Gracias por las autoridades que tenemos. Quizás es cierto, no estemos totalmente de acuerdo con todo lo que hacen, pero tu palabra nos enseña que debemos someternos y sujetarnos. Señor, tú las has puesto. ¿Usaste nuestros votos o no? ¿Usaste los medios para que esto fuera así? Señor, si tú quieres que nuestras autoridades continúen, estamos dispuestos a someternos. Si tú quieres quitarlas, está bien también. Pedimos que tú hagas tu voluntad. Pero no nos dejes que nosotros nos rebelemos contra lo que tú has puesto. Señor, estamos conscientes que tenemos un mandato muy importante, que es el orar por nuestras autoridades. En esta hora públicamente, Señor, te pido por nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Yo sé que no es fácil su cargo, yo no sé cuáles sean sus pensamientos, qué es su visión y qué es lo que quiere hacer con tantos cambios tan apresurados. No entiendo, Señor, pero yo te pido que tú le des sabiduría, que tú le ayudes y le abras los ojos para ver el problema que ya hay en todo nuestro país de inconformidad, que tú le ayudes y le des sabiduría y a todos los que están a su alrededor para que puedan entender que quizás necesitan hacer un cambio en su estrategia. Señor, yo no sé qué es mejor, pero yo te pido que tú les des sabiduría. Y Señor, si fuera posible, y estoy seguro que algún grupo de cristianos ya seguramente le habrán entregado en algún momento una Biblia, yo te pido, porque así ha sido la costumbre de como cristianos de regalar una Biblia al presidente, que la lea, que los que están a su alrededor la lean, que nuestros diputados y senadores la lean, y que, Señor, tú pudieras llevar a Cristo a nuestros gobernantes. Yo sé que para ti no es imposible, pero tú ya lo hiciste en la historia, porque después de esos 10 emperadores romanos que asediaron
y maltrataron a los cristianos y los persiguieron. Tú levantaste un emperador, a Constantino, para permitir el cristianismo y dar libertad a los cristianos. Un emperador que se convirtió a Cristo. Señor, tú lo puedes hacer. Yo te pido entonces por nuestro presidente y todas las autoridades, Señor, ayúdalos a saber qué hacer en cada momento. Que estos conflictos que hay puedan ser resueltos. Los ponemos en tus manos, Señor, porque queremos vivir en paz, queremos vivir en quietud, queremos que nuestro país prospere, queremos que nuestro país salga adelante. Pero también reconocemos, Señor, la realidad y posibilidad de que con tantas cosas que se están aprobando y tantos pecados que están surgiendo en nuestro país, tanto libertinaje que hay, es posible que tú estés usando estas autoridades como una vara para corregir y disciplinar, para mostrarnos que te hemos fallado nosotros como cristianos porque no hemos orado lo suficiente, que te hemos fallado nosotros como cristianos porque quizás no hemos compartido el Evangelio como deberíamos de haber compartido. Sabemos que la única forma que en nuestro país va a haber un cambio verdadero es que haya un cambio en el corazón de cada mexicano, y esto implica la predicación del Evangelio para que puedan hacer el nuevo. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando y entender que si es así, pues lo único que tenemos que hacer, si es una disciplina y corrección tuya, humillarnos y someternos, sabiendo que ciertamente será temporal, sabiendo que tú juzgarás a aquel que haga injusticia con nosotros, que haga injusticia con la viuda, con el huérfano, con el pobre, que tú juzgarás cada cosa porque tú eres el juez. Sabemos que será así, pero mientras a nosotros ayúdanos a de ninguna manera caer en nada que sea contrario a tu voluntad. Ayúdanos a poder reconocer que hemos pecado como país y, Señor, que tú nos permitas ser restaurados. Señor, bendice nuestro país, abre los ojos de nuestra gente, ayúdanos a ver cuánto nos hemos alejado de ti, pero la invitación ahí está. Tú nos dices, venid a mí, estemos a cuenta. Y cuando aún hubiéramos pecado y fallado tanto, tú nos puedes perdonar y limpiar con la sangre de Cristo. Yo te pido por cada una de nuestras visitas también a esta hora. Yo te pido que tú les ayudes a darnos cuenta que quizás todo eso que estás permitiendo es para aquellos, y como nosotros aprendamos a no confiar en el hombre, sino que podamos apoyarnos y confiar únicamente en ti. Los pongo en tus manos. Gracias por el tiempo que nos has dado. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.